El hueco de 25 billones de pesos que tiene el presupuesto de 2019 no es nuevo. Es una situación que se ha vuelto constante. Ahora el gobierno dice que están en peligro programas sociales que atienden a la población más vulnerable y que hay que mirar de dónde mover recursos para cumplir las obligaciones sociales. Al presupuesto de 2019 le faltan 25 billones de pesos según el ministro de Hacienda. Aumentan los gastos de funcionamiento y caen los de inversión. Recordemos que hay unos temas de regla fiscal, hay unos temas también de pensiones y de servicio a la deuda que han aumentado bastante, en donde no tenemos una cobertura, como el tema de pensiones, una cobertura completa en el sistema. Ahí no se puede tocar absolutamente nada. El gasto de funcionamiento aumenta 6% y que el gasto de inversión del Estado va a disminuir 11%. Además, los pagos por servicio de deuda también se incrementan. Casi el 26% de todo el presupuesto y es uno de los rubros que más crece en el presupuesto del año 2019, más de 40% de crecimiento. Esta situación, sin embargo, no es nueva. La exministra de Trabajo, Clara López, lo reiteró en una entrevista radial. Se trata de un problema crónico. También lo creen así algunos analistas. Es una verdad de perogrullo, porque siempre está desfinanciado. El ministro Carrasquilla de manera estratégica lanza ese mensaje para poder justificar la reforma tributaria que entrará al Congreso de la República en octubre. Aunque faltan más explicaciones, cálculos que hacen algunos expertos indican que en recobros de salud falta 3 billones, en familias en acción 1,9 billones y 1,6 billones para programas de atención a primera infancia. Además, el faltante en infraestructuras de 1,5 billones y en subsidios de electricidad 1,2 billones. Y rubros tan importantes para el gasto social como el de recreación, el de deporte y el de agricultura. Y aunque la discusión sobre las modificaciones apenas comienzan, la verdad, el campo de acción para redistribuir los recursos no es muy grande. Solo hay un margen de maniobra muy pequeño que sí permitiría que se financien los programas sociales, pero que también se reduzcan los gastos de algunos como los viáticos, el tema de los bienes y servicios que se adquieren, también el nivel de contratistas que se tiene en los ministerios. Analistas de mercado dicen que señalar que hay un déficit de esta magnitud no fue la mejor señal hacia afuera. Los mercados son sensibles a cualquier anuncio del gobierno, a cualquier anuncio de un actor fuerte o de un actor que tenga una relevancia grande en un mercado en algún momento. Pero por otro lado también es importante que el ministro haya sido sincero y que haya dicho que hace falta eso. El gobierno ha insistido en que hay que priorizar el pago de vigencias futuras, la atención a las víctimas del conflicto y programas sociales. Espera que ahora en el Congreso se logren hacer los cambios que se necesitan. Bueno, empieza el presidente Duque a botar línea un poco de por dónde quiere que vaya esa reforma tributaria a la par que se aprueba el presupuesto general de la Nación, 259 billones de pesos con un hueco de 25 billones de pesos. Entonces, Mauricio, varias cosas. Uno, ¿le suenan esas aclaraciones que está haciendo el presidente Duque de los cambios y de la línea que tomaría la reforma tributaria? Y dos, ¿qué vamos a hacer con el hueco? O sea, ¿cuáles van a ser esos programas y planes más damnificados que seguramente quisiera adelantar el gobierno? Paula, lo primero que cualquier persona se pregunta es, bueno, ¿y ese hueco por qué apareció? ¿De dónde apareció? Nosotros digo, unos colegas míos en FEDesarrollo, donde trabajo de día, se ha hecho el ejercicio de ver el marco fiscal de mediano plazo, que es ese cuento tan raro, el documento fiscal del gobierno básicamente de proyecciones hacia adelante, cómo son las cifras de los ingresos estimados y de los gastos estimados. Y uno encuentra que las proyecciones de ingresos por impuestos son bastante razonables, las proyecciones de ingresos por renta petrolera, que sabemos que son los dividendos de Ecopetrol, que es una inmensa cantidad de plata para el gobierno, son razonables, bajitos frente a lo que fueron en algún momento, pero razonables, pero otros ingresos calculados para el gobierno por rentas no petroleras son bastante optimistas, por decirlo menos. Ahí es donde cuando uno se pone a jalar la pita y ver de dónde pueden venir y de dónde pueden venir las eficiencias de la DIAN, cuánto puede dar la lucha contra la evasión, se da cuenta que está como muy optimista y muy inflado, por usar una palabra coloquial, los ingresos. Cuando uno limpia eso, termina encontrándose con esa realidad más o menos que se encontró o que está diciendo el ministro Carrasquilla, con una observación. El ministro Carrasquilla, lo decía uno de los analistas, dice, son 25 billones. ¡Uy, qué horror! Esto aquí hay que hacer algo, dice todo el mundo. Es la mejor manera de ir aceitando el camino, de ir preparando el camino para que la reforma tributaria pase más o menos de manera fácil en el Congreso. Si en el Congreso todo el mundo dice, no, es que el tema fiscal lo resuelvan de otra manera, pues no lo permiten. Con 25 billones sí. Creo yo que los 25 billones son a su vez una exageración. Creo yo que allí se puede hacer tanto algún tipo de refinanciación de deuda, algún tipo de pagos financieros, etcétera, etcétera, de postergación de obligaciones financieras para suavizar esos 25 billones. Con todo, eso nos conduce a las 4 vías con las cuales el ministro ha dicho que se puede resolver el problema fiscal.
reforma tributaria, Sí. reducción de gasto dolorosísima porque está bajando la inversión, como dice uno de los analistas. Fuera de eso, crecimiento económico, pero acuérdese que por creer que el crecimiento económico resuelve los problemas fiscales, Mauricio Macri en Argentina está pasando aceite. Y la otra, buena gestión de la DIAN, factura electrónica, etcétera, que yo creo que no hay que ser tan optimistas con eso. Nos lleva a las declaraciones del presidente Duque de reforma tributaria. Y allí en realidad no hay nada muy nuevo. Ustedes vieron que sigue hablando de devolución del IVA, eso que le significó tantas críticas al ministro Carrasquilla, es decir, gravar la canasta familiar, pero devolverle a los más pobres el IVA. Y por otro lado sigue diciendo a los que se les va a poner a declarar renta, no necesariamente se les va a poner a pagar. Es decir, que la clase media no debería sufrir. Deben sufrir los de los estratos más altos. Con todo eso no se consigue esa plata, Paula. ¿Y entonces? Ah, no, pues vamos a ver cómo se negocia eso en el Congreso, porque acuérdese usted que lo único claro de todo esto en una reforma tributaria es que el Congreso es como el laboratorio del doctor Frankenstein. Usted sabe que entra, pero no sabe qué monstruo sale de allí. No nos asuste de esa manera, de estar pendientes entonces, hacerle seguimiento a qué va a pasar ahí en el Congreso con este tema.